El Señor les bendiga, mis amados. Qué privilegio el poder llegar hasta la intimidad de sus hogares con el mensaje de la palabra del Señor. Como lo decía en la última de las predicaciones del Evangelio de Juan, si el Señor no hubiera resucitado, ¿para qué predicar la palabra de Dios? Pero como servimos a un Dios vivo, todopoderoso, que vendrá en cualquier momento por nosotros, vale la pena proclamar su nombre, vale la pena hablar de Él. Y lo felicito por conectarse a oír la palabra del Señor, porque ahí es una decisión ya muy suya, una decisión que a veces probablemente alguien le recuerde, pero es usted quien toma la decisión de alimentarse. Y lo felicito porque el que usted se conecte a escuchar la palabra evidencia hambre espiritual. Pues para el hambre espiritual está la palabra del Señor. El Señor lo dijo en el Antiguo Testamento y luego frente a la tentativa del enemigo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la Biblia es la palabra que salió del corazón y de la boca del Señor. Así que, mis amados, a alimentarnos en la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. 5 versículos que nos muestran verdades trascendentales para nuestra vida. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Vamos a quedar ahí con la lectura de la palabra. El tema del mensaje de este día: la rehabilitación del necesitado. La rehabilitación del necesitado. Rehabilitar a alguien es ayudarle a levantarse. Rehabilitar a alguien es extender la mano para que la persona agarre fuerza, vigor y se pueda levantar y volver a hacer lo que antes no hacía. Cuando alguien se golpea la mano, por ejemplo, dicen: rehabilitémosle la mano. Le dan terapia para que la mano vuelva a recuperarse y vuelva a accionar conforme accionaba anteriormente. Cuando alguien se golpea los pies o una rodilla, le dan rehabilitación. Pues ¿sabe que hay rehabilitación para el alma también? Rehabilitación para el alma. El alma muchas veces está herida, el alma muchas veces está atemorizada, el alma necesita el toque de la presencia del Señor. Y en este caso, la porción que acabamos de leer tiene que ver con la rehabilitación del necesitado. La muerte del Señor Jesús trajo como efecto el que prácticamente casi todos los discípulos se esparcieron. Y eso lo vemos a la luz de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y lo vemos a través del evangelio de Juan. La muerte del Señor y la sepultura del Señor, como lo decíamos en la última de las predicaciones, provocó el que casi todos, por no decir todos, pero casi todos sus discípulos se esparcieron. Y no solo se esparcieron, sino que se debilitaron. Y no solo se esparcieron, se debilitaron, sino hasta cayeron en la desmotivación, el desgano y la falta de acción en sus vidas. Cuidado, mi amado, mi amada, que estás enfrentando problemas en la vida. Cuidado, mi hermano, mi hermana, que estás enfrentando situaciones que no son fáciles resolverlas. Estás en conflictos del alma, estás en conflictos de la familia, estás en conflictos en el trabajo, estás en conflictos laborales, económicos, sociales, ministeriales, para
para los que le servimos al Señor. Cualquiera que sea el conflicto, cuidado con bajar tu ánimo, cuidado con creer que el Señor ya no está presente y no te va a ayudar. Agárrate de la mano del Señor. Los discípulos se debilitan, se esparcen, se desmotivan, se desganan y le llega la falta de acción en sus vidas. Para la mayoría de ellos todo se había derrumbado y sus esperanzas se habían desvanecido. Y qué tremendo llegar a ese punto de creer que todo se ha derrumbado. No pierda la esperanza. Pastor, en mi ámbito personal, interno, mental, emocional, sentimental, moral, todo se ha derrumbado. El Señor es poderoso para levantarte. En mi ámbito espiritual, pastor, en el ámbito espiritual las cosas se han derrumbado. No pierdas la fe. No pierdas la tranquilidad, no pierdas la fe y la esperanza de rehabilitarte en el Señor, recuperarte en el Señor. Para eso está este mensaje este día. Este mensaje va encaminado a que te puedas recuperar, a que te puedas rehabilitar. En este 2021, año de la reconciliación con Dios, hay que rehabilitar nuestra relación con Dios y la relación con los demás. La misericordia y compasión del Señor se ven en esta porción manifestada. Ahí se ve la mano del Señor manifestada, buscando a sus discípulos, rehabilitándolos para que siguieran adelante y cumplieran el propósito de Dios en la tierra. Bendito Dios que nuestro Señor Jesucristo no es como nosotros, ¿verdad? Bendito Dios que no es como nosotros, que dejamos a medio camino al que necesita a veces, o dejamos a medio camino al que está necesitando rehabilitarse, restaurarse, levantarse. Pues el año de la reconciliación es el año de rehabilitarnos. El año de la reconciliación es el año de levantarnos en el Señor. Y ¿sabes qué es lo lindo? Que el Señor, en primer lugar, yo quiero que veamos, toma la iniciativa para la rehabilitación. El Señor toma la iniciativa para la rehabilitación. ¿Qué dice el 19? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los discípulos, a los judíos, Jesús vino. Oh, qué lindo. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Dios siempre ha tomado la iniciativa de buscar al hombre para perdonarlo y para restaurarlo. ¿Te das cuenta que la reconciliación no es difícil? Si es que el Señor es el que toma la iniciativa de buscar tanto aquel que nunca le ha conocido como el que le ha conocido y se ha perdido o se ha apartado de los caminos de Él. El Señor buscó a sus discípulos para rehabilitarles, empoderarles nuevamente, capacitarles nuevamente para la tarea que tenían por delante. Los que se habían reunido por miedo a los judíos, ahí lo acabamos de leer en el 19:19, los buscó. ¿Qué estaban ellos? Escondidos por miedo a los judíos. Ellos no tenían ningún valor de salir. Los soldados inventaron ahí, los líderes inventaron de que el cuerpo se lo robaron, con que no tenían ni ánimo de salir ellos. Y así estamos nosotros muchas veces. No hablemos mal de los discípulos, no los critiquemos, no los juzguemos. Si así actuamos nosotros muchas veces, con miedo, con desgano. Así actuamos muchas veces nosotros, de no tener cuidado. Soltamos fácilmente lo que el Señor nos ha dado. Dejamos de accionar en lo que el Señor quiere. Al igual que los discípulos, puertas cerradas están ahí por miedo. ¿Acaso no a veces nos encerramos en nuestra mente? Nos encerramos en nuestro corazón. Nos encerramos en lo que el Señor quiere. Pero qué lindo, aquí estamos de pie, y lo digo, estamos de pie por la pura misericordia del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. No podemos vanagloriarnos, no podemos juzgar al débil, no podemos juzgar al que no logró avanzar. Para nada podemos juzgar al débil, para nada. Hay que entender que todos tenemos momentos de dificultad en la vida en la que necesitamos que el Señor nos rehabilite, nos restaure, nos fortalezca. Al incrédulo Tomás lo reafirmó. Si usted mira el 19:27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Uy, Tomás, si así actuamos muchas veces nosotros también, amados.
No podemos de ninguna manera juzgar a los discípulos. Así actuamos muchas veces. ¿Por qué cree que a veces, hermanos, nos dejamos llevar por la depresión? ¿Por qué cree que nos dejamos llevar por la depresión? Por falta de fe y confianza en el Señor. Porque si confiamos y dependemos del Señor, no nos vamos a deprimir. No digo que el desánimo no nos va a llegar. A todos nos llega el desánimo. A todos nos llega la desmotivación. Pero la depresión llega cuando le damos larga a aquel pensamiento de duda en el alma. Así que, al igual que Tomás, muchas veces estamos con dudas, pero porque estamos de pie todavía, por la pura misericordia del Señor. Al que le negó, lo buscó. Fíjese, Juan 21:11 dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y le dio, y asimismo el pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a quienes, a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos, rehabilitándolo. Allá está Pedro creyendo que ya todo se había terminado, que ya todo se había acabado, después de haber llorado amargamente, como muchos de nosotros nos toca llorar amargamente, frente a las debilidades del alma, frente a las batallas del alma, frente a las situaciones que no son fáciles manejarlas y que necesitamos la gracia, la misericordia del Señor. Pero mire ahí, restaurando la vida de Pedro. Y así pudiésemos seguir haciendo toda una lista de cómo el Señor restauró, de cómo el Señor rehabilitó, buscó. Incluso le diré una cosa: si Judas no se hubiera matado y hubiera quedado con los demás, ¿lo hubiera buscado el Señor? Claro que sí. Claro que sí. El pecado de Tomás era la incredulidad. El pecado de Pedro fue que le negó. El pecado de los demás es que lo abandonaron. ¿Y cuál era el pecado de Judas? Que lo entregó. Estaba igual que los demás, solo que Judas no creyó en la reconciliación. Judas no creyó en el que había oportunidad de volverse al Señor. El Señor siempre nos ha buscado porque nos ama y quiere que nosotros seamos nueva criatura. ¿Qué respuesta le daremos al Señor que nos busca? Y eso va para ti también, mi amigo. ¿Qué respuesta le darás al Señor? Y para usted, mi hermano, ¿cómo vamos a responder al amor del Señor? ¿Cómo vamos a responder a lo que el Señor ha hecho por nosotros? Buscándonos, fortaleciéndonos, restaurándonos. ¿Se da cuenta que por eso no podemos juzgar a Pedro? No podemos juzgar a Tomás. No podemos juzgar a los que se debilitaron en aquel momento. Más debemos depender de la gracia y de la misericordia del Señor. Veamos una segunda pregunta: ¿qué hace el Señor cuando nos busca? Ay, qué lindo eso. ¿Qué hace el Señor cuando nos busca? Porque acuérdate, Él nos busca, no nosotros a Él. En la mayoría de casos Él nos busca, y yo, por no decir en todos los casos. Pero ¿qué hace el Señor? En primer lugar, darnos una oportunidad más. ¿Qué sucedió con el apóstol Pedro? Le dio otra oportunidad. ¿Qué pasó con Tomás? Le dio otra oportunidad. Pastor, ¿y a Judas le hubiera dado oportunidad el Señor? Claro que le hubiera dado una oportunidad. Le hubiera dado una oportunidad si él se hubiera arrepentido. Porque cuando viene la reconciliación, cuando hay, número uno, reconocimiento de nuestra condición. Cuando viene la reconciliación con el Señor, cuando hay no solo un reconocimiento, sino un quebranto del alma. ¿Se acuerda del hijo pródigo cuando dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan y yo aquí aguantando hambre? Reconocimiento. Me levantaré e iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A eso se le llama el quebrantamiento. Reconocimiento me lleva al quebrantamiento, el quebrantamiento me lleva a la confesión de la condición en la cual yo estoy. ¿Y qué viene como resultado? Nos da el Señor otra oportunidad. Nos da el Señor esa oportunidad. En segundo lugar, nos llena de su bendita paz. ¿Qué trae el Señor en la reconciliación? ¿Qué trae el Señor en la rehabilitación? Paz. Juan 19:19, si usted lo mira, ¿qué dice Juan 19:19? Entró a donde estaban los discípulos reunidos, vino el Señor y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y oiga, paz
a vosotros. ¿Qué es lo que nos trae el Señor? Cuando nos busca, paz en el corazón. Me gusta Romanos 5.1. ¿Sabe qué dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es tener paz para con Dios? Estar reconciliado para con Dios, rehabilitado, fortalecido, levantado para mi comunión con el Señor. En tercer lugar, nos llena de gozo. ¿Para qué nos busca el Señor? ¿Qué hace el Señor cuando nos busca? Nos llena de gozo. El 19:20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, su costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Ay, qué lindo! Cuando el Señor nos rehabilita, nos trae gozo y paz en el Espíritu. Cuando el Señor nos rehabilita, hay gozo en Él. ¿Por qué creen que el apóstol San Pablo escribió la carta a los filipenses, que es la carta que se le llama la carta del gozo, que la escribió desde la cárcel? Porque tenía la reconciliación con Dios, tenía esa reconciliación plena con el Señor. En tercer lugar, promete su presencia. El versículo 21 de esa misma porción dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Promete su presencia. Entra y les da la promesa de su presencia. ¿Acaso no ha prometido el Señor estar con nosotros todos los días de nuestras vidas? Él ha prometido estarlo. En cuarto lugar, nos da una comisión. Mire qué maravilloso. Nos da una comisión. El mismo versículo 21 dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Pastor, pero aquí estaba enviando a los débiles, aquí estaba enviando a los incrédulos. Pastor, pero aquí estaba enviando a Tomás que no creía, a Pedro que lo negaba. Aquí estaba en medio de discípulos que no mostraron estabilidad. Así es el Señor en su misericordia, amado. Así es el Señor en su misericordia. Así es el Señor en su bondad. Nos envía. ¿Usted cree que por fuerte lo ha enviado a usted? ¿Usted cree que por fuerte Dios le ha dado la comisión que le ha dado? Se la ha dado por pura misericordia. En quinto lugar, nos llena de su Espíritu Santo. ¡Aleluya! Mire cómo nos rehabilita el Señor. Nos levanta, nos fortalece y nos llena de su Espíritu Santo. 19:22, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Mi hermano, el día que usted lee la palabra, el día que usted lee la palabra de Él, qué lindo es, ¿verdad? Cuando usted lee la palabra, cuando usted se llena del Espíritu Santo, lo vemos de manera clara. Juan 20:21 es claro. 20:22, Él dice: recibid el Espíritu Santo. 20:22, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Señor? Si usted lo subraya ahí, nos llena de su Espíritu Santo. Qué maravilloso es cuando el Señor nos llena de su Espíritu Santo. El 20:22, hermano amado, nos está hablando claramente de lo que el Señor hace. Es la porción que leímos desde el inicio, para que usted lleve ya la finalización. Luego, para terminar, 2023, en el 2023, darnos autoridad, hermanos, para que a través de la proclamación del Evangelio, oiga, el Evangelio viene siendo la llave. El Evangelio viene siendo la llave que le abre la puerta del perdón de los pecados a las personas. Ah, pastor, ya le entendí. Tanto más predicamos la palabra, más le damos oportunidad a las personas para el perdón de los pecados. Así es. Por eso les dice: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. No tiene para nada que ver con que uno va a perdonar a los demás pecados, con que a puras penas, ¿verdad? A puras penas uno, ¿verdad?, puede con los mismos. ¿Cómo vamos a poder con los de los demás? Aquí es la proclamación de la palabra ungida por el Espíritu Santo, para que otros conozcan la paz, la bendición de parte del Señor, la bendición de parte de Dios. Y usted, mi hermano, a prepararse, a fortalecerte. Te has debilitado, déjate rehabilitar por el Señor. Y usted, mi amigo, entréguele su corazón a Cristo Jesús. Ya se dio cuenta todo lo que el Señor hace cuando nos busca, ¿verdad? Uy, que tuviéramos unas 5 o 6 horas para profundizar en cada punto de lo que Él hace cuando Él nos busca. No profundicemos, busquemos y experimentemos la gracia del Señor. Usted, mi hermano,
persevere en Cristo Jesús todos los días de su vida. Oiga la palabra todas las noches, congréguese y usted, mi amigo, entréguele su corazón al Señor. Y en el 2021 busquemos a Dios de todo corazón, oigamos la palabra y caminemos hacia la patria celestial. Dios les bendiga. ¿Has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor? Puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.